Mañana al Señor. Gracias le damos al Señor porque es bueno, misericordioso, porque Él da el querer como el hacer por su santa voluntad, ¿verdad? Entonces en esta mañana pues vamos a empezar y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Segunda de Reyes 6. Y los que tenemos el libro de escuela dominical es el estudio número 8. Número 8, sí. Y de la Biblia va a ser en Segunda de Reyes 6, vamos a leer el 24 hasta el 27. Amén. Gloria a Dios. Vamos a empezar en esta mañana, ¿va? Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice así del 24. Dice, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo una gran hambre en Samaria a consecuencias de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y 26 dice, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo, salva, rey, señor mío. Y él le dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Hasta ahí, hermanos, ¿ah? Hasta ahí. Y pues de una vez vamos a leer el 7, 1, 2, 16 y 18, ya estando ahí, hermanos. Dice el 7, 2, 1, dice, dijo entonces Eliseo, oír palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sed de flor de harina 1 siclo y 2 sers de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondiendo al varón de Dios, y dijo, si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y ahí vamos a ir al 16 hasta el 18 y dice el 16, dice, entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido el seah de flor de harina por 1 siclo y 2 seas de cebada por 1 siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendía a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo, 2 sers de cebada por 1 siclo y 1 sers de flor de harina será vendido por 1 siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. Bendito Dios, bendito Señor. En esta mañana, Señor, te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu fuerza, por tu fortaleza, Señor, porque en esta mañana, Señor, nos has regalado un día más de vida, Señor. En esta mañana, Señor, nos pudimos levantar, Padre, y ver, Señor, todas tus maravillas, Señor, aún a nuestra familia, Padre, levantada, bendito Dios. Y eso es una alegría, Señor. Esto es un milagro, papito lindo, Señor, porque otros hubieran querido levantarse, Padre, pero ya no pudieron, Señor. Pero tú eres el Dios de la esperanza, Señor, el Dios de la fortaleza, Señor, y nos has regalado un día más de vida, Señor. Ahora, Señor, estamos en tu casa, Padre, vamos a leer tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor, que aumentes nuestra fe, bendito Dios, para cuando vengan tiempos duros, Padre, tiempos de tribulación, Padre Santo, nosotros
sigamos creyendo en un Dios vivo, un Dios real, que dice su palabra, que habita en nuestros corazones. Bendito Dios, bendito Señor. Por eso en esta mañana te damos la gloria, te damos la honra, te damos las gracias. En el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén y amén, Señor. Así también te pido por mis hermanos que vienen en camino, que apresure sus pasos para que podamos estar juntos, unánimes, en armonía, Padre, escuchando tu palabra, Señor. Aún yo te pido, Padre, si alguno no va a venir hoy a tu casa, Señor, tú sabes cómo está, bendito Dios. Yo solo te pido que lo fortalezcas, que le des la fuerza, la sabiduría, Padre. Aún si mi hermano está enferma, Señor, yo te pido, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Padre, que tu Espíritu Santo sea paseándose en ese hogar, en esa casa, Señor, y sea levantado para tu santa gloria. Bendito Dios, bendito Señor. Que él sea un testimonio para otro día, Padre, como tú visitas al enfermo, al necesitado, al caído, Padre, y levantas, bendito Dios, bendito Señor, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre, Padre Santo. Por eso en esta mañana aquí estamos con un corazón agradecido por todas las cosas que tú haces para con nosotros, Señor, sabiendo que nosotros somos pecadores, malos, bendito Dios, pero tú, Padre, eres un Dios justo, Señor, porque tu palabra dice que hace salir el sol para buenos y para malos, Señor. Por eso aquí estamos, Señor. Te damos la gloria, la honra, en el nombre bendito de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén y amén, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice el título de esta enseñanza: la inflación, una señal de decadencia. Y lo vamos a ver en Segunda de Reyes. Y vamos a ver 3 conceptos referente a esta palabra. Uno dice: evaluar el concepto de inflación y sus contextos en las Escrituras. Interiorizar la actitud de los creyentes frente a este aspecto. Planear la conducta adecuada para lidiar con las crisis financieras, hermanos, ¿verdad? Y el 2 me llama la atención porque dice interiorizar la actitud de los creyentes frente a este problema o a este aspecto, hermanos. Y ahí es fundamental, hermanos, cuando ese punto lo dice para la iglesia de Cristo, hermanos, ¿verdad? Que nosotros, que la misma palabra nos ha enseñado a nosotros lo que va a venir, ¿verdad? Y lo que va a venir. Pero ¿qué dice? Con que nosotros tenemos que levantarnos y seguir creyendo en Dios. No tenemos otra alternativa, porque de tal manera de que si yo y usted nos levantamos para hacer las cosas por nuestra fuerza, estamos dejando a Dios a un lado. No le estamos dejando a Él que Él pelee, que Él nos enseñe, que nos ayude a salir de este problema, hermanos. Porque estas crisis para el Hijo de Dios son pasajeras. Así como dice la palabra que el viento viene, hermano, pasa y se va. Así son estas cosas. Pero el Señor, hermanos, en su palabra nos ha mandado que seamos valientes. A que no temamos. A que cuando veamos las circunstancias, las cosas por muy duras y muy feas que estemos mirando, hermanos, yo y usted nos vamos a levantar creyendo que Dios nos va a guardar. ¿Verdad? Ese es el resultado de esta lectura, hermanos, de esta mañana, hermanos, de Segunda de Reyes, hermanos, de mirar unos aspectos importantes cuando pasan estas cosas, no actuar conforme a veces nosotros pensamos o queremos actuar, sino ser pacientes hacia con Dios. Porque a veces, hermanos, están pasando los problemas, nos impacientamos nosotros, tememos nosotros y a veces actuamos o caminamos pensando que vamos a hacer las cosas bien, pero a veces no son como nosotros pensamos, sino como Dios quiere que pensemos, sino como el Espíritu quiere que actuemos, ¿verdad? Y mirad, hermano, al final les voy a decir algo cuando ya no esté la cámara, hermano. Pero el Señor, hermanos, quiere que nosotros confiemos.
en esto. Y confiar y creer es algo fundamental e importante para los hijos de Dios. Porque como dice la palabra, ¿quién, hermanos, va a levantarse cuando están mirando las tribulaciones, cuando están mirando los problemas? ¿Quién va a querer, hermanos, verdad, estar alegre cuando uno está enfermo? ¿Quién va a querer? No, hermano, el que no conoce a Dios no va a querer, pero el que conoce a Dios se va a levantar, hermanos, y a pesar de la poca o mucha fuerza que usted tenga, nos tenemos que levantar, porque ahí es donde Dios va a actuar en nosotros. Dice la palabra de Dios, mi esposa siempre me lo dice, que ella es hija del Dios rico, ¿va? Del cual hizo todas las cosas. Y no nomás ella, todos nosotros somos hijos del Dios rico, hermano. Pero hay que confiar. Nadie te va a dar nada por nada, hermanos, en este mundo. Pero Dios ha dicho que si creemos en Él, dice, veremos, dice, la gloria de Él. Si creemos en Él, hermanos, ¿verdad? Dice, los hijos de Dios no podemos evitar muchos males que ocurren en la sociedad, pero sí debemos mantener la mirada puesta en el Señor, quien nunca nos desamparará. Mire lo que le estaba diciendo, mire, los hijos de Dios no podemos evitar, es que a veces nosotros no podemos evitar lo que ya está trazado, lo que ya está escrito, hermanos. Lo que viene no lo podemos evitar, pero lo que sí podemos levantarnos y decir, Señor, ¿verdad? Y no nomás en ese momento, levantarnos y poner la mirada en aquel, hermano, ¿verdad? En aquel que es fuerte en fortaleza. Y aún, hermanos, poner la mirada en Él, porque si es el propósito de Dios de que alguien se vaya en la tribulación, se va a ir para la gloria y la honra del Señor, porque su mirada hasta el último momento estuvo puesta en el Señor. Ese es lo fundamental de nosotros los cristianos, hermano, que si hay tribulación y el Señor nos lleva, hermano, nos vamos a ir, porque no va a decaer nuestra fuerza, nuestra actitud y nuestra creencia hacia Dios, porque nos vamos a levantar y nos vamos a levantar creyendo, hermanos, como decía Pablo, hermanos, cuando estaba en la cárcel, que si salía, hermanos, se le iba a seguir predicando la palabra de Dios. Pero dice que también que si el Señor me lleva, dice, gloria a Dios, porque ya hice lo que tenía que haber hecho aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir con eso, hermanos? De que si el Señor nos sigue dejando en el momento trágico acá, gloria a Dios, tenemos que seguir perseverando y estando siempre ahí. Y si el Señor nos lleva, gloria a Dios también. Pero siempre creyendo en el Señor. Porque ahí está el punto fundamental, hermanos, de creerle al Señor en los problemas, cuando están pasando los problemas críticos y todo eso, hermanos. Entonces, ¿verdad? Créele al Señor, hermanos. Entonces dice, Dios puede cambiar una circunstancia de hambruna e inflación y puede también sustentar a los suyos en medio de la crisis más agudas, ¿verdad? Dios puede, dice, cambiar una circunstancia de hambruna e inflación y puede también sustentar a los suyos en medio de la crisis más aguda. Es lo que le estaba diciendo, hermano. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Si a Elías, hermanos, permitió que un pajarraco, hermanos, de esos negros le llevara de comer. Esos pajarracos del cual le llevó Elías de comer eran carnívoros, hermanos. Ese si encuentra un pedazo de carne, se lo come él, no te lo va a dar a ti, no me lo va a dar a mí. Porque ellos son de antemano los cuervos. Los cuervos son carnívoros. Ellos si encuentran un pedazo de carne y pongamos que él supiera que tienes una semana de comer, no te lo va a ir a dar, hermanos, él se lo va a comer. Pero cuando Dios lo mandó al pajaraco y le dijo, ve con Elías y llévale comida 3 veces, creo, al día, hermano, él obedeció. Pudo haber dicho este pajarraco, Señor, pero ¿y yo? Si no hay comida y yo encuentro este pedazo, ¿y yo qué? ¿Yo me voy a morir de hambre por llevárselo a él? Pero él obedeció al Señor. Él le dijo, bueno, Señor, tú me estás mandando, se lo voy a llevar y tú me vas a suplir a mí. La palabra ya no dice nada del pajarraco, si murió algo, pero yo creo que no murió. El Señor lo sustentó por la obediencia que tuvo aún a Dios. ¿Verdad? Entonces, hermano, esto es de creer, hermano. Esto es de, a veces cuando yo estoy solo leyendo estas cosas, a veces me río, hermanos, porque de verdad esto es como
yo lo puedo ver a veces a simple vista fácil, hermano, pero también no es fácil, pero creyéndole a Dios se hace fácil en nuestra vida, en nuestro corazón. Para Pablo, para Pedro, cuando caminó en las aguas, hermano, fue fácil para él. Fue fácil porque creía en el Señor. Cuando se cayó fue porque vio, ¿verdad? Sintió, hermanos, de ahí de no creer tanto lo que estaba pasando. Dice la palabra de Dios abunda en advertencias sobre periodos de hambre e inflación que vendrían al mundo y que aún los creyentes tendrían que enfrentar. Toda esta previsión, dice sagrada, sirve para preparar el corazón con la actitud y conducta requeridas en tales circunstancias. La Biblia evidencia que a veces el hambre, la escasez y la inflación son el efecto de líderes corruptos que abren brechas al mal. Las profecías escritas para los días postreros apuntan claramente a la escasez de productos básicos y aún alzan los precios de los productos necesarios para la vida. Precisamente estamos viviendo los días del fin y ahora somos testigos del desastre que se vive mundialmente en cuanto al precio de todos los alimentos, los combustibles, el transporte público, la vivienda, entre otros aspectos. Todo está fuera del estándar en cuanto a su justo valor. Mira, hermano, esto es cierto, hermano. A veces tal vez nosotros no lo vemos tanto porque nosotros, gracias a Dios, estamos trabajando. Estamos pagando las cosas que tenemos que pagar, pero la gente, hermanos, que ahorita está trabajando poco, o la que no está trabajando, hermano, está mirando esto feo. Catastrófico está mirando eso, hermano. ¿Por qué? Porque va a haber hambre. Porque al rato, hermanos, miren, hermanos, cuando íbamos a los callejones, yo hablaba con muchos de esos y todo eso, y muchos de ellos, de los que andan ahí, hermano, tuvieron en su tiempo dinero. Tuvieron negocio, tuvieron cosas, pero a veces les pasó problemas así y las circunstancias los mandaron ahí, hermano, porque no es fácil perder tu dinero, tu casa o tus bienes o algo, hermano, quedas mal. Interiormente, hermanos, no sabes qué hacer, te pierdes. Muchos de ellos no son ni borrachos ni drogadictos, simplemente porque no tuvieron. Muchos de ellos, hermanos, tienen familia que más o menos están bien, pero no quieren llegar a su familia. ¿Por qué? Por lo que ellos estén pensando, tal vez porque en el corazón se cerró y en el corazón hicieron un mal y ese mal no los deja regresar. Yo me acuerdo de un muchacho, hermanos, de cuando estábamos ahí, cómo regresó a su casa. Cuando fuimos a su casa, hermanos, su casa era una buena casa. Andaba ahí perdido por unas circunstancias que él pasó, ¿verdad? Entonces, tal vez nosotros no estemos mirando eso, pero verdaderamente hay una inflación ahorita en este mundo, porque todo está para arriba. Y no va a bajar esto, hermanos. Primera, no estoy profetizando ni nada de esto. Mirando las cosas y mirando lo que está pasando, esto no va a mejorar, al menos ahorita en este tiempo. Porque lo estamos mirando, estamos escuchando y todo eso, todo lo que está pasando, hermano, va a traer una crisis al rato, tarde o temprano, y que el Señor me reprenda, ¿verdad? Y que no lo permita. Pero si se está mirando ahorita y sabe, hermano, esto no es para usted y para mí para que nos espantemos. Esto es para que nos pongamos más a cuentas con el Señor. ¿Por qué? Porque yo le decía una cosa al Señor, hermanos, y en mi mente venía esto, de que esto está escrito en la Biblia. Esto no es algo nuevo. Esto es algo que ha pasado y que ahora dice que en los postreros días esto iba a aumentar y esto iba a venir al mundo. Un desorden, va a venir un problema, van a venir tantas cosas porque el Señor se acerca. Porque la venida del Señor viene, hermano. Entonces, para nosotros esto no es de espantarnos ni nada de eso. De esto es de tener temor hacia Dios y de ponernos poco a poco a cuentas con el Señor y buscarlo ya en espíritu y en verdad. ¿Para qué? Para que Él nos pueda sustentar mientras Él quiera que yo y usted permanezcamos aquí. Para que Él sea el que pelee por nosotros, el que nos ayude.
Según la Biblia, hermano, no, esto no es cosa así que nomás no. Vienen tiempos más difíciles aún para la iglesia de Cristo, para nosotros, hermanos. ¿Y cómo vamos a perseverar? ¿Cómo nos vamos a levantar? ¿Cómo vamos a ser victoriosos si no es por medio de lo que yo y usted tengamos en el corazón de parte de Dios? De lo que nosotros creamos en nuestra vida, hermanos. Eso nos va a levantar. Tal vez si nosotros vamos a ver, a oír, pero no lo vamos a pasar. Porque Dios puede hacer maravillas, hermano, en todas estas cosas. Pero es algo que yo y usted tenemos que ponernos bien en el Señor para que Él nos pueda ayudar. Si el Señor dijo, el Señor en su palabra dice que esto vendría tarde o temprano, hermanos. Y también dice su palabra que esto es principio de dolores. Dice, esto es principio de lo que va a venir después. Y yo leyendo esto y leyendo otras cosas y escudriñando y todo, verdaderamente, hermanos, esto, pues sí, da un poco de miedillo, da un poco de eso y todo eso, hermano. Pero vienen cosas más duras cuando venga el Señor por su iglesia y el que se quede, hermano, va a hacer más cosas más duras, de las cuales dice la misma Biblia que a veces no las vas a poder ni soportar. Entonces, ¿por qué nos queda, hermanos, verdaderamente leer la palabra, seguir creyendo en el Señor, seguirnos levantando y seguir haciendo las cosas que estamos haciendo y dejarle todo lo demás al Señor? Que sea su voluntad. Y seguir creyendo en Él, hermanos. Dice, dentro de este mundo lleno de tanta desgracia está el pueblo de Dios. Y aunque no siempre se puede escapar de una situación de extrema necesidad, siempre podemos apoyarnos en las promesas de Dios. Estas promesas aseguran al creyente mantener paz en medio de la tormenta, suplencia, dice, de todo lo que nos falte y sabiduría para una buena administración de los recursos. La lección de esta semana nos permitirá conocer un episodio bíblico de hambre y escasez extrema y el correspondiente milagro divino al suplir a toda una ciudad lo que un día antes escaseaba, y finalmente conoceremos la inflación anunciada por la gran tribulación y cómo Dios manda a preservar el aceite y el vino. En tales circunstancias esperamos que el presente estudio llene de sabiduría y esperanza a los discípulos para vivir confiados en la fidelidad del Señor, hermanos, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Esperemos que el presente estudio llene de sabiduría y esperanza a los discípulos, o sea, nosotros, hermanos, ¿verdad? Para vivir, dice, confiados en la fidelidad del Señor, hermanos, porque Él lo ha dicho, hermanos, que si creyemos en Él, hermanos, ¿verdad? Todo nos es posible, hermanos. Todo nos es posible, hermanos. Entonces, es que ya no nos queda de otra más que creer en el Señor, apoyarnos en Él. Seguir perseverando, ser más valientes, ¿verdad? Ser sabios y todo eso. Porque esta lectura nos va a enseñar un poquito cuando uno no es sabio, cuando uno no escucha el llamado de Dios. Así que, hermano Rubén. La hambruna en Samaria vino por causa de un sitio de guerra. Todo hijo de Dios debe estar preparado para recibir acechanzas de parte del adversario espiritual. El sitio que Ben-Hadad, rey de Siria, impuso a Samaria, nos sirve de ejemplo al respecto. Miremos las lecciones que aprendemos aquí. En el versículo 24 nos da una sucesión de eventos, el testimonio de la victoria de Dios entregó a Eliseo sobre los sirios. Contrasta con el asedio que Ben-Hadad había hecho en la ciudad de Samaria. Aquí aprendemos a ser cuidadosos cada vez que el Señor nos da una victoria, pues necesitamos prepararnos para cuando venga otro ataque enemigo. Uno de los acontecimientos más pavorosos que enfrentan los hijos de Dios es el asalto del enemigo. Así como Ben-Hadad sitió a Samaria para intentar asfixiarla, nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En nuestras victorias nunca debemos olvidar esa realidad. Además,
así como Ben-Hadad reunió todo su ejército en su codicia de conquista, Satanás no trabaja solo. Él tiene muchos demonios que le sirven y muchos hombres malvados que se prestan para dañar la obra de Dios. Son bienaventurados los creyentes que están apercibidos al respecto y que además confían en que la gracia de Cristo los puede librar. 2. Al estudiar el versículo 25, aprendemos que aún siendo hijos de Dios, no estamos exentos de padecer diversas necesidades financieras, hasta situaciones de hambre. La palabra aquí describe el hambre que vivió a causa de aquel sitio como grande. Ello nos lleva al siguiente paso, donde aparece la inflación. Entonces, la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. En el caso del asno, este era considerado como un animal inmundo, y era el caso del estiércol de paloma, aunque algunos creen que se usaba para combustible. Muchos opinan que se trataba de un pequeño frijolito, algo parecido a la lenteja. También esto era despreciable en el tiempo cuando abundaba la comida, pero ahora, con la inflación por el hambre, tanto el uno como el otro se ofrecían a precios desorbitantes. Debemos aprender que el enemigo nos asidia y viene para hurtar, matar y destruir. Por lo tanto, los redimidos deben mostrar gran gratitud al Señor, pues Él ha venido para darnos vida y para dárnosla en abundancia. Pues claramente dice la palabra aquí, ¿verdad? A lo que yo entiendo es que van a pasar situaciones en nuestra vida, pero tenemos que darle toda la honra y la gloria a nuestro Dios, que es necesario que acontezca en la vida de cada uno de nosotros para valorar y atesorar lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Es un gran privilegio poder ser llamados hijos de Él, ¿verdad? Y pues de nuestro enemigo, que no nos cae de sorpresa que siempre que alguien quiere levantarse o alguien quiere hacer algo para el Señor, pues de inmediato viene a destruir, ¿no? Venía a mí ahorita lo que me comentaba ayer mi hermanito Efraín en la noche, ¿verdad? De mi partida ahora, me dijo que no debía descuidarme porque él anda como un león rugiente viendo a quién devorar, ¿verdad? Y no solamente nos devora a nosotros, sino a toda nuestra descendencia. Estamos hablando de nuestros hijos, nuestros padres y nuestros nietos y bisnietos, porque dice la palabra que es hasta la 4ª generación, ¿verdad? Entonces no solamente llevamos el peligro nosotros, sino también ellos, ¿verdad? Por eso debemos de confiar en Él, como decía mi hermanito maestro. Debemos de tener plenamente la confianza de que Él permite las cosas para que Él pueda ver qué tanto en realidad le amamos y tenemos esa confianza y esa fe en Él. Pero de que Él tiene el orden y el cuidado y todo lo que se va a hacer, pues no hay como Él. Nosotros podemos decir cualquier cosa, pero la última la palabra la tiene Él, ¿no? Sería todo, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Sí, hermano, ahí vemos muchos puntos bien importantes, ¿verdad? Vemos por qué empezó esta hambruna ahí en el pueblo de Samaria, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que se levantó este rey Ben-Hadad, ¿verdad? Y dice que juntó a todo su ejército, ¿verdad? Y fue y sitió la ciudad de Samaria. O sea, la sitió alrededor, dice, alrededor. No dejó que saliera nada ni que entrara nada. Entonces, tarde o temprano, el pueblo de Samaria a veces salía a traer productos, ¿verdad? O entraban productos de venta ahí. Entonces, cuando pasó esto, ¿verdad? Por un tiempo dice que vino la hambruna. Empezó la hambruna en ese pueblo de Samaria. Empezaron a ver, ¿verdad? Que hacía falta las cosas necesarias para eso, ¿verdad? Para esas cosas. Pero vemos ahí, por ejemplo, ¿verdad? Dice,
Dice en el versículo 24 nos da una sucesión de eventos. El testimonio de la victoria que Dios entregó a Eliseo sobre los sirios contrasta con el asedio que Ben-Hadad había hecho a la ciudad de Samaria. Aquí aprendemos a ser cuidadosos cada vez que el Señor nos da una victoria, pues necesitamos prepararnos para cuando venga otra. Necesitamos, nosotros, quiere decir con eso, hermano, que nosotros tenemos que siempre estar cuidadosos. Cada vez que obtengamos una victoria, nosotros tenemos que seguir siempre listos, preparados, no bajar la guardia, ni decir, no, esta victoria, ya voy a hacer un par y ya voy a hacer esto, voy a dejar unos días de leer la palabra mientras me recupero de esta victoria. Nada de eso, hermanos, al contrario, yo y usted sabemos, hermanos, que cuando nosotros ganamos batallas, ganamos victoria, el enemigo es cuando más viene a nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Que si nosotros estamos aquí en la casa de Dios sin hacer nada, el enemigo aquí a nosotros no nos acecha. ¿Por qué no nos acecha a nosotros? Porque venir aquí no quiere decir nada, hermano. El problema es cuando yo y usted nos levantamos. Mientras estamos sentados, él dice, bueno, ahí lo voy a dejar. ¿Para qué le estorbo? ¿Para qué le meto? Va mejor ahí. Y todo eso. Él va con los que se están levantando. Él va con los que quieren servir a Dios. Él va con los que están buscando la sabiduría de Dios para hacer cosas para Dios. Porque a él no le conviene que se levante el pueblo de Dios. Para él mejor si estamos ahí sentados. ¿Por qué, hermano? Porque así es el trabajo de él, como decía mi hermano. Mire, el lunes que fui a la casa del hermano, vimos una historia, como el pueblo de Israel, después de ganar una victoria, ¿verdad? Porque pasaron una victoria, el Señor abrió el mar rojo y pasaron y todo. Vieron unas maravillas, vieron todo, hasta hicieron un cántico al Señor, lo alabaron y todo eso. Pero después, hermanos, se dejaron poquito. Y ahí viene el problema, hermanos, ahí viene el problema de que cuando veamos esas cosas, cuando veamos esas maravillas, yo y usted nos tenemos que levantar más, hermanos, más, porque sabemos que el enemigo va a venir, y el enemigo vino contra ese pueblo, luego dice que no pasaron ni 3 días. Cuando en esos 3 días el pueblo empezó a murmurar delante de Dios. O sea, ¿dónde está la victoria que habían tenido? El enemigo vino y se las robó, hermano. ¿Por qué? A veces por falta de sabiduría, hermano. Por falta de entendimiento. Las victorias hay que celebrarlas. Las victorias hay que alegrarlo delante de Dios. Pero yo y usted no tenemos que decaer, como dice ahí en ese párrafo. Sino que, hermano, tenemos que ir de victoria en victoria, tenemos que ir dándole la gloria y la honra al Señor, y tenemos que ir caminando. Cuando yo y usted nos levantamos, hermanos, para hacer la obra de Dios, no hay tiempo de descanso espiritualmente. Porque si yo y usted nos vamos a levantar, ya no va a haber tiempo de descanso, sino que vamos a entrar a la guerra espiritual. Entrar a la guerra de la cual Dios quiere que yo y usted entremos para ver las maravillas de Dios. Si las maravillas de Dios no las vamos a ver nomás porque ya seamos cristianos, o porque ya decimos, Señor, yo te recibo como mi Salvador y todo, y ya vamos a verlas más. No, en las maravillas de Dios las vamos a ver en el caminar, en el esfuerzo, en la valentía que yo y usted y el pueblo de Dios tengamos para buscar las cosas de Dios. Y es cuando el enemigo se va a levantar con coraje y todo eso. ¿Para qué? Para decirle, te quiere levantar ya. Para que no te levantes, para que veas que no es fácil. ¿Para qué? Según él, para demostrarnos que es más mejor estar calmados que estar en batalla. Pero no, hermano, si el Señor nos manda a ser valientes, a levantarnos. Nosotros debemos entender una cosa, hermanos, en este caminar, hermanos, que nosotros vamos a ver victorias, pero no tenemos que bajar la guardia. Tenemos que ser sabios y levantarnos más. Buscar las armas de Dios porque hay, Dios dice en Efesios, hermano, agarrar las armas de Dios ¿para qué? Para enfrentar, para ganar victorias y para seguir adelante. Y muchas veces eso es algo que a veces los hijos de Dios tenemos, que dejamos, hermano. Cuando yo y usted dejamos, hermano, tenemos una victoria, y en esa victoria vamos a festejar, y no venimos un día, se nos hace fácil, y otro día, ¿qué pasa? Después hay decaimiento. Rápidamente, si un hijo de Dios para enfriarse no necesita semanas, ni meses, ni años, no dos veces que no venga a la iglesia y una semana que no ore, ya está frío, hermano. Dígamelo a mí, yo se lo digo por experiencia.
Hasta la incredulidad entra, hermano, hasta cuando creíamos ya en el Señor con todos los milagros, hasta entra esa incredulidad. Por eso el Señor nos manda y nos dice que nosotros nos tenemos que levantar, porque el adversario está solo mirándonos para destruirnos. Él no está pidiendo permiso, hermano, él nomás está ahí como león rugiente, dice. ¿Alguien más tiene algo de ahí? A ver. Ok, continuamos. La escritura que estamos estudiando muestra en verdad que la inflación produce un clamor desesperante. Demos una mirada a las lecciones que aprendemos aquí. El versículo 26 revela que los pueblos miran a las autoridades civiles como responsables en parte por la escasez que se genera. Cuando el rey de Israel pasó por el muro, una mujer gritó así: «Salva, rey, señor mío». El contexto permite opinar que aquel rey de Israel era Joram, pero no está identificado claramente en el texto. Debemos recordar que cuando el hambre agravó en Egipto, Dios ya había colocado allí a José, precisamente para proveer de pan al pueblo. Sabemos que José tipifica a Cristo, nuestro pan de vida, y si lo tenemos a Él, tenemos garantizada la manutención espiritual para nuestras almas. Ahora, más allá del pan que la mujer necesitaba, lo que ella pedía al rey era autorización para comer el hijo de la mujer, de la otra mujer, pues el de ella misma ya lo habían comido ambas anteriormente. No nos es posible imaginar un cuadro así. El versículo 27 es muy aleccionador. Antes que el rey interrogara a aquella mujer y supiera luego aquel drama tan desesperante, le anunció que su petición por salvación no estaba en sus manos, o sea, del rey, ni aún por ser el monarca de Israel. Esto nos ayuda a entender que no debemos ver a los políticos como la solución de nuestros problemas. Más bien, debemos mirar la dirección correcta, que es Dios. Amén. Entonces, el rey dio a entender a la mujer que si Jehová no la salvaba, mucho menos él. Pues ya el granero y el lagar habían desaparecido por la hambruna. Cada hijo de Dios debe aprender a mirar al Señor de dónde viene nuestro socorro. Él creó el cielo y la tierra y puede hacer por nosotros cualquier milagro de provisión que necesitemos. Gloria a Dios. Yo creo que pues está, como dice el hermanito, está claro, estamos hablando de que la verdadera provisión de nosotros viene de Dios. Yo lo veo de esta manera, hermano, yo lo voy a platicar así sencillamente, ¿verdad? Nosotros venimos acostumbrados a las cosas que vemos en el mundo. Y en el mundo vemos y añoramos las cosas que vemos, porque el mundo te lo presenta de esa manera, porque el sistema te lo pone así, de que tú tienes que manejar el mismo carro que todos manejan, que tienes que tener todas las cosas que todos tienen, y que tienes que vestir como todos visten, y que tienes que tener todas las cosas que todos tienen. ¿Por qué? Porque este es un sistema de consumo. Cuando nosotros vamos a Cristo, cuando nosotros nacemos como nuevas criaturas en Cristo Jesús, aprendemos diferente. Esas cosas ya no son importantes, no deberían ser importantes para nosotros. Ya no deberíamos estar añorando esas cosas, porque ahora nosotros vivimos en las cosas espirituales. Ahora esas son las cosas que nosotros debemos hacer. Y si nosotros aprendemos a añorar las cosas espirituales,
vamos poco a poco a desligarnos de ese consumismo, de eso que nos atrapa, que no nos deja, porque vivimos realmente azorados, hermanos. Vivimos, no alcanzamos, ¿verdad? Porque estamos inclinados o estamos en esa dirección. Sin embargo, cuando aprendemos a vivir en Cristo, en las cosas espirituales, todas esas otras cosas ya no nos interesan. Ahora, aquí menciono algo sobre José, sobre la hambruna que ocurrió en Egipto, ¿verdad? Y sí la sabemos. Y aquí José era tipifica a Jesús Cristo, ¿verdad? Entonces aquí cuando él dio el pan, porque él era generoso, o sea, él ¿cómo estuvo la cosa? Él tuvo el pan, guardó el pan para que tuvieran que comer todos, ¿verdad? Entonces, esa enseñanza la menciona en este libro ahorita que estamos aprendiendo. ¿Para qué? Para que nosotros también entendamos, primeramente, que si nosotros le abrimos el corazón a Dios y si realmente somos obedientes a lo que Dios nos está enseñando, a vivir como Dios nos enseña, Él va a proveer. Él nos va a proveer porque creemos que Dios es un Dios milagroso, ¿sí o no? Claro que sí. Y lo es, pero claro que sí. Si Él tuvo el poder de abrir el mar y de que su pueblo pasara por lo seco, claro que Él es capaz de muchas cosas. Primeramente entender que si nuestro corazón, si nuestra vida está encaminada hacia las cosas de Dios, hermano, así pase lo que pase, a ti no te va a faltar, porque Dios va a proveer en tu vida. Y número 2, deberíamos entender este contexto que estamos leyendo ahorita para tener la sabiduría y entender que ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama lo que está sucediendo? La inflación. La inflación ocurre, lo acabamos de decir, el maestro lo dijo, es real. La inflación está sucediendo. Mira cómo están los precios ahorita. Decía el hermanito que la canasta básica se fue al doble, hermanos. Los huevos están carísimos, ¿verdad? De alguna manera estamos viviendo lo que se vivió en esos tiempos también ahora. Sin embargo, la sabiduría que nos enseña Dios a nosotros es precisamente prepararnos. Precisamente, ¿se acuerdan de lo de las vacas flacas? ¿Verdad? De las 7 vacas flacas. Ya nosotros tenemos otra visión de las cosas. Porque ya no estamos nosotros gastando en las cosas que no debemos gastar. Ahora nosotros nos enfocamos en las cosas que verdaderamente son importantes en nuestra vida. Y es ahí donde nosotros gastamos ahora nuestros recursos, ¿verdad? Y ya no andamos comprando cosas que ni podemos, hermanos, endrogándonos para demostrar qué, hermanos. ¿Para demostrar qué? ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque ya ahorita ya no estamos ya no nos movemos en ese tipo de ¿verdad? En las cosas del mundo, en el que tienes que consumir, en la vanidad, en cosas que son vanidad. ¿Y qué es la vanidad? Vano, que no edifican, que no convienen. Un engaño. ¿Verdad? Es un engaño, exactamente, es un engaño. Ahora nosotros, con la sabiduría que aprendemos, acercándonos a los caminos de Dios y a los decretos de Dios, Él nos enseña a realmente darle un valor a nuestro trabajo. Aleluya. Y a realmente enfocarnos en las cosas que son verdaderamente importantes en nuestra vida. Y confiar en que Dios proveerá. Y eso es lo que está sucediendo. Por eso es que, a pesar de que están las cosas como están, nosotros estamos bien, hermanos. Estamos bien, nosotros dormimos bien en paz.
estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque no estamos endeudados, porque no estamos mirando las cosas que no convienen, ¿verdad? No estamos en la vanidad, estamos en las cosas espirituales, y ahí es donde debemos seguir caminando. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, hermanos, ¿verdad? Gloria a Dios. Mira, hermanos, y el problema, hermanos, el problema, hermanos, es ¿por qué vino eso al pueblo de Dios? Vino por un problema, hermanos, vino porque, como dice la palabra de Dios, dice, esta historia indica que Eliseo había instado a Joram a arrepentirse y también le había informado que este mal venía del Señor, según Segunda de Reyes 6:33, que estamos leyendo, donde dice, aún estaba él hablando con ellos y he aquí el mensajero que descendía a él y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué de esperar más a Jehová? ¿Va? Entonces, además dice, Eliseo le había aconsejado insistentemente esperar la intervención y salvación de Dios, porque las últimas palabras de Joram en este capítulo son, ¿para qué he de esperar más al Señor? O sea, mire, hermano, Eliseo le estaba dando las instrucciones de parte de Dios a este rey, pero él no quiso entender. Este mal vino, ¿por qué? Porque el Señor le había dicho, ¿sabes qué? Tienes que cambiar tu corazón, tienes que cambiar tu mente, tú y el pueblo de Dios. Ellos no creyeron, hermano, y todo eso, y por eso siempre el Señor avisa. El Señor siempre nos avisa. ¿Para qué? Para cuando vengan esas cosas, nosotros estemos preparados. Esto ya no, Eliseo ya se lo había dicho a él, hermanos, ¿verdad? Entonces, en este tiempo de prueba serviría para poner de manifiesto el estado interior de Israel, o un estado por el cual debían de ser juzgados. Tenía que quedar en evidencia el estado moral del pueblo de Dios y de su rey Joram, ya que en repetidas ocasiones había recibido pruebas de la gracia y poder de Dios, sin que su corazón inestable se dejara cambiar por la benignidad de Dios. ¿Ya? Entonces este mal vino por algo, hermanos, en ese tiempo y todo eso, pero después, mire, hermano, hay cosas a veces que vienen, pero si no cambiamos nuestro corazón aún en la prueba, de nada sirve, hermano. Eliseo le dijo a él lo que iba a pasar y le volvió a decir y todo eso, pero él ya no creía en él. Dice, si este mal viene de Jehová, ¿para qué voy a esperar? Mire, aparte de que todavía le está diciendo, ¿para qué soberbio, hermanos? Y todo eso, dice, si este mal viene de Jehová, ¿para qué voy a esperar? O sea, ¿qué dijo con eso? Voy a actuar yo, voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer mejor para buscar un resultado mejor para mí, para el pueblo de Dios. O sea, se quería poner él siempre al frente. Cuando el Señor le dijo, ¿sabes qué? Espera. Ten paciencia, espera, esto va a pasar de un día a la noche. Y mire, más adelante vamos a ver lo que le dice Eliseo, hermanos. Dijo lo que le dice Eliseo a este mismo rey. Más adelante lo vamos a ver. Y es que a veces, hermano, nosotros nos desesperamos en un momento en que estamos mirando la aflicción. No podemos aguantar ni un momento la aflicción cuando ya estamos mirando el momento. Y no, el Señor nos dice, espera. Dice, yo te voy a dar la medicina, pero espera en mí, aguanta, como diciendo aguanta, esto no es de años ni nada, esto es pasajero, pero confía en mí. Y a veces ahí está el problema, de que no confiamos en Él. Estamos mirando los resultados, estamos mirando lo que está pasando y todo eso, y a veces queremos hacer cosas por nosotros. ¿Qué dice con esta palabra? Dice que nosotros no pongamos los ojos en ninguna persona de gobierno ni nadie. Dice, ustedes, los hijos de Dios, no pongan la mirada en ningún gobierno ni nadie, porque ellos no los van a ayudar. Cuando ya están pasando estas cosas, hermano, ahora sí, sálvese quien se salve, sálvese. Aún ellos, hermanos, se quieren salvar de pasar estas cosas. Cuando estas cosas pasan, cuando estas cosas ya han nacido, ahora sí que cada quien corra por su vida. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Ahí decían eso, nosotros no pongamos la mirada en el gobierno, sino pongámoslas en Dios, dice, el cual Él nos va a ayudar. ¿Verdad? Entonces, que las pongamos, dice, en Él, porque Él es el único que nos puede ayudar, hermanos. Nosotros podemos ver, mire, hermanos,
No nos hagamos, el gobierno no ayuda. Podemos ver, yo en mi trabajo, mi patrón pone un canal que no sé qué canal es, donde se ve todo lo que está pasando en todo el mundo. Hay temblores y todo eso. Hermano, hay hambruna en todos lados, hay escasez de agua, de productos y todo eso. La gente, hermanos, anda mal, hermanos, en todos lados, hermanos, porque esto es algo mundialmente, hermanos. Esto no nomás es aquí, no nomás en México y todo eso. Son principios de lo cual dice la Biblia que van a venir en los postreros tiempos. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. Esto no es, hermano, algo momentáneo ni nada menso. Eso va a pasar porque la venida del Señor se acerca. Sí, hermano, referente a lo que usted está hablando, dice que nosotros ponemos todas nuestras esperanzas en la política, en el gobierno. ¿Saben qué? Primeramente, la corrupción y todo lo que vemos viene de algo que es la inmoralidad, es la pérdida de los valores en cualquier sociedad. Por eso es que va a decir y fíjense que es algo el pastor lo ha dicho varias veces cuando dice, ¿y la iglesia? ¿Saben quién es más responsable? Fíjense bien, más responsable que el propio gobierno. ¿El gobierno qué, hermano? El gobierno, en el gobierno hay corrupción, lo sabemos, todos lo sabemos. Pero en la iglesia deberíamos nosotros, cada uno de nosotros, porque aquí realmente tenemos los principios de la palabra de Dios. Y Dios es el que verdaderamente es el que gobierna, es la máxima autoridad. ¿Lo sabemos, sí o no? Sí, amén. Entonces a nosotros como iglesia recae la responsabilidad de una sociedad torcida. Y si analizamos y si somos sinceros, si entendemos y somos inteligentes, porque Dios nos ha dado esa sabiduría. ¿El gobierno qué? El gobierno, en el gobierno se mueve el interés personal de unos cuantos nada más. Y sabemos que así se mueven. La iglesia debería estar nosotros, la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Cada uno de nosotros, porque dice Dios en su palabra, dice, tú eres la sal de la tierra y eres la luz del mundo. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad grande para ir allá afuera y decir y hablar de lo que nosotros estamos aprendiendo. Así es que, sí, todavía recae más responsabilidad en la iglesia que en el propio gobierno. Ahora sí que cada uno de nosotros analicemos eso y pongamos realmente el sentido a esas cosas, que no se nos olvide. Y que realmente nos preocupe o nos ocupe en llevar el mensaje de esperanza, porque hace falta, hermano, hace falta. El gobierno nunca va a cambiar nada, pero la iglesia sí puede hacer mucho por cambiarlo. Gloria a Dios. Amén, hermano. Mire, ahorita que estoy yo leyendo algo, mire, hermano, el gobierno, vamos a hablar de X gobierno, el gobierno se gasta 150 billones de dólares, hermano, en mandar armamento y cosas a otros países para seguir presionando en una guerra, hermanos. Y estamos hablando de un país, hermano. ¿Por qué no esos 150 billones los reparten los pueblos pobres, hermanos? Y levanta y da agua y da comida para muchos, hermanos, que están faltos de esas cosas. ¿Por qué prefiere los gobiernos gastar dineral en armamento, en ciertas cosas, hermanos, de las cuales, hermano, no sirve? ¿Por qué mejor no el gobierno? ¿Por qué no buscan mejor a Dios para que venga una paz? Para que venga para que Dios supla, para que Dios dé inteligencia para esas cosas. Pero no, hermano, es que aquí, hermano, en este mundo es un mundo de poder. Yo quiero ser más que tú, yo soy más inteligente que tú, yo soy más rico que tú, yo soy el rey y yo mando aquí, todos hacen lo que yo quiero y todos van a hacer mi voluntad. Es lo que se maneja en los gobiernos. Todos quieren ser los que mandan, los que tienen y todo eso, hermanos.
Y nosotros sabemos, hermano, mire, por qué dice esta lectura y todo eso, hermano. Esto es de lo de Dios, es de sabiduría. Dice, hermano, en vez de orar por los presidentes, orémosle a Dios nosotros, los hijos de Dios. Orémosle a Dios. ¿Para qué ir a orar por los presidentes si ellos, hermano, solamente Dios los puede cambiar? Pero esta enseñanza nos dice, hermano, que pongamos la mirada mejor en Dios, que a Él nos humillemos, que a Él lo busquemos con todo nuestro corazón, mente y alma, y Él va a poder hacer algo por la iglesia de Cristo y va a poder hacer algo por el mundo en cual habita todo el mundo. Se puede hacer, sí, lo puede hacer Dios. Puede cambiar la guerra en otra cosa, sí. Pero la iglesia de Cristo, hermanos, a veces no hemos entendido eso, hermanos, de que el Señor está esperando de que la iglesia de Cristo humildemente venga y clamen a Él ya con una decisión de que le busquemos el corazón de Dios para que Él pueda actuar y cambiar lo que ya se está perdiendo y se ha perdido. Si esto va en decadencia porque hemos dejado a Dios, aún la iglesia de Cristo, hermanos, hemos dejado a Dios, hemos dejado la dirección del Espíritu Santo. A veces nosotros pensamos y venimos y predicamos la palabra, hermano, pero es lo que nosotros a veces traemos y todo eso. Pero ¿cuántas veces dejamos que el Espíritu Santo nos dé una palabra para ayudar a un pueblo a salir de algo, para tener la sabiduría y hacer algo correcto para Dios? Ese es el problema, hermanos. No es el problema lo que está pasando, sí, pero el problema es de que los hijos de Dios no buscamos la dirección del Espíritu Santo, hermanos. Y mire, hermanos, esto es de verdad y de eso, hermano. Si no empezamos a buscar la dirección del Espíritu Santo y nos empezamos aquí está su palabra, hermanos. Esto es palabra y sí, la podemos predicar y hacer, pero a veces el Espíritu Santo quiere traer una dirección al pueblo, quiere traer algo y no dejamos que Él por medio de uno haga eso que tiene que hacer, hermanos. A veces no, el problema es que no estamos dejando que Dios y que el Espíritu Santo actúe en la iglesia de Dios. ¿Para qué? Nosotros tenemos que recibir mensajes por parte de Dios para hacer cosas, para cuando venga la hambruna, la inflación, cuando vengan los problemas y todo eso, porque solo Él lo puede hacer, solo Él nos puede decir lo que vamos a hacer. Solo el Espíritu Santo, y ese es el problema ahora de la iglesia, ese es el problema ahora de la iglesia en general, del pueblo de Dios, que no estamos dejando que el Espíritu Santo nos dé un mensaje para cuando nosotros vamos a hacer lo que dice Dios que hagamos. Ese es el problema, hermanos, ahorita para la iglesia de Cristo. Y si no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe cuando están pasando esas cosas y todo eso, hermano, vamos a pasar más problemas nosotros. Porque vamos a veces, hermanos, a hacer según pero solo Dios sabe lo que tiene que hacer. Y en esta lectura, hermanos, vemos, hermanos, esta tan hambruna, hermanos, que estaba pasando, que dice la palabra de Dios, que hasta los hijos se estaban comiendo. Porque viene una señora y le dice al rey, venía a pedirle permiso para que pudieran comerse el hijo de su amiga. Venía a decirle, Señor, mira lo que ya pasó. El mes pasado nos comimos a mi hijo y pudimos vivir y podemos sobrevivir. Y ahora que le toca a ella dar a su hijo, ahora lo ha escondido y nos vamos a morir de hambre. Mire, así dice ahí esa palabra. Así es como estaba. Estaba llegando a tal hambruna que la gente se estaban comiendo a sus propios hijos. Estaba llegando a tal cosa, hermanos, de lo que estaba pasando. Dice que la cabeza de un asno se vendía como algo carísimo, hermanos, cuando era inmunda esa carne. Cuando no se podía comer esa carne, pero de tal modo que lo estaban haciendo, hermanos. Lo estaban haciendo. ¿Y sabe quiénes los estaban? Había dinero ahí, hermanos. Simplemente no había los productos que se necesitaban porque tenían dinero. Pero no estaban los productos básicos para el sustento, porque estaban arrinconados ahí. No podían salir, no podían entrar.
Pero mire, hermano, lo que esta enseñanza, hermano, nos enseña a nosotros, hermano, ¿para qué acudir a esas circunstancias? ¿Para qué buscar esas cosas de las cuales ahí nos está diciendo de estas dos personas? Que no era más fácil ir a Dios, hermano, no era más fácil venir a arrodillarse, hermano,